Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos desde la iglesia Ruach HaKodesh, el Nuevo Reino de León. Les saluda la maestra Juani Torres y gracias por estar aquí. Yo les voy a pedir que me apoyen con su aplauso, con su amén. Y si le quiere aplaudir y nomás usted aplauda, apláudale, pero bien fuerte, no espere que los demás lo hagan. Usted arrebate lo que Dios tiene para usted, porque cada vez que usted dice un amén con convicción, usted está creyendo la palabra. Gracias te damos, Señor, en este día. Hoy, 11 de junio, vamos a hablar acerca de ser imitadores de Dios, porque merece Dios que, como hijos, ser una réplica de ellos, porque de hecho así nos creó desde un principio. Y le damos tantas gracias, no sin antes decir que 2023 está profetizado como el año de la operación de la sobreabundancia de Dios en nuestras vidas. Sobreabundancia de actitud, sobreabundancia de amor, sobreabundancia de perdón, sobreabundancia de lo que usted quiera manifestar, siempre. Usted quiere recibir, siempre. Si usted quiere estar constantemente cosechando, no deje su mano reposar. Sea como los buenos sembradores. Ay, voy a sembrar en este año, pero en 5 no voy a sembrar. Y quiere recibir cosecha. Pues debió haber hecho una muy buena cosecha en ese año como para en 5 no hacer nada. Pero yo creo que más que nada que la gente conforme va sembrando y recibiendo y adquiriendo, pues se empieza a adaptar a ese sistema de recibir. Amén. De estar constantemente recibiendo. Muy bien, yo les voy a pedir que así como tenemos un internet, el internet lo usemos única y exclusivamente para la palabra de Dios, para estar compartiendo, amén. Tener respeto por eso, ¿verdad? No estarlo usando para otras cosas. Para eso, en ninguna congregación les abren la señal del internet, déjame decírselo, yo sí se las abro porque yo quiero compartir con ustedes. Y bueno, vamos a iniciar, sobre todo, escuchando la definición de imitar. ¿Qué es el acto de imitar? Permítame tantito. La definición de ser un imitador tiene que ver con actuar y comportarse de la misma manera a algo o a alguien, a una semejanza de una persona, cosa o animal. Entonces, si nosotros nos queremos convertir a algo, tenemos que buscar a quién parecernos. Muchas veces lo que hacemos es restregarle a nuestros padres sus errores y no los cambiamos. Somos muy dados a decirle, es que tú eres así, es que tú eres así, y tú no cambias. Muy bien, tu papá o tu mamá a lo mejor no tuvieron la oportunidad que tú estás teniendo de conocer, sobre todo, el mismo conocimiento, no lo tuvimos, ¿verdad? Algunos tuvimos, es cierto, mamá en casa, pero no tenía la accesibilidad a una red social como ahora la tenemos tú y yo. Ahora tenemos una accesibilidad a muchas cosas, a mucho conocimiento, pero seguir con la misma mente errada, ese ya es un error garrafal, es una negligencia total. Usar la tecnología a nuestro favor, ¿y qué está sucediendo? Están usando la tecnología en contra de. Muy bien, gracias a todos los que se van a conectar y todos los que están por ahí compartiendo. Muchas gracias. Gracias a Rosendo, que siempre está ahí al pie del cañón, y a todos ustedes que siempre están ahí etiquetando. Entonces, imitar es el acto de actuar o comportarse o hacer algo a semejanza de una persona o cosa. Entonces, generalmente, en el común denominador de nuestros padres, ninguno, aunque digan que sí, nos enseñaron a ir a la iglesia, a estar allí, a ser fieles, a servir. Nos llevaban en alguna ocasión, ya sea un bautizo, ya sea una primera comunión, o sea, de una manera ocasional. Entonces, mucha gente sigue imitando la cultura de su familia, porque es una cultura, ni siquiera es un buen hábito, una buena costumbre. Pero cuando tú decides, ya mayor, ya adulto, con tu libre decisión de conocer y servir a Dios, obviamente, cuando rompes con la cultura,
Cuando rompes con la tradición, los principales que se van a enojar pues son las personas más próximas a ti. En este caso, debieran aplaudirte tus padres, pero muchas veces no. ¿Por qué? Porque ya inconscientemente tú les estás diciendo que tú ya no quieres ser igual que ellos. Y muchas veces seguimos la tradición, y una tradición es ser iguales a. Entonces, inconscientemente ellos se dicen, pero es que ¿por qué si yo te enseñé esto, tú debes de seguir lo otro? ¿Por qué? Porque se sienten amenazados, su ego se siente amenazado a que ya no te van a poder tener controlado. De alguna manera, entonces te les sales de control. Pero esa es una manera de romper la tradición buena. Hay maneras de romper la tradición muy mala. Es siendo la oveja negra de la familia, siendo el que altera el orden, siendo el que no apoya, siendo el rezongón o rezongona, siendo el que si te dicen para la derecha vas para la izquierda. Esa es una manera negativa de romper la tradición. ¿Por qué? Porque te estás rebelando. Ahí sí te estás rebelando de una manera para mal, tanto para la tuya como para tu descendencia. ¿Por qué? Porque las rebeliones se pagan. Llega un momento en que esas rebeliones cobran su factura. Yo conozco, por ejemplo, ¿verdad? En mi caso, personas que no tienen un buen ejemplo que decirles a sus hijos, nada más le dicen, pues fíjate en mi ejemplo, no lo sigas, porque no hay otra cosa más que decirles, ¿verdad? Pero cuando tú has sido una persona de ejemplo, tanto de persistencia, como de honradez, como de fidelidad, tú puedes decir con toda autoridad, yo te he dado buen ejemplo. Me he equivocado, pero creo que el buen ejemplo que se amerita te lo he dado. Pero hay gente cuando no tiene esa manera de poderlo decir, porque no ha sido un buen ejemplo, pues nomás te dicen, fíjate en mi ejemplo, no lo sigas. Nadie va a experimentar en cabeza ajena. Y a veces ya traemos cosas en nuestra genética. Y aparte agrégale que la alimentación está cambiando, los productos que consumimos están diseñados para cambiar también nuestra genética, nuestras células, alterar nuestra mente, manipularnos por medio de los químicos de los alimentos. Entonces, agrégale todo eso. Entonces, ¿quién quiere que imitemos las cosas del mundo por tradición para perdición? El mundo es el principal que está interesado en que nosotros no seamos un pueblo que conozcamos verdaderamente. Bien, entonces, esta enseñanza se llama imitadores de Dios, porque así como queremos imitar actitudes de nuestra familia, Dios quiere que conozcamos que Él es nuestra verdadera esencia, que nuestro verdadero Padre, nuestra verdadera familia espiritual, y Él quiere que seamos imitadores de Él, por eso nos dejó su palabra. Dice por ahí, 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo hablando. Ser imitadores de mí, dice, como también yo lo soy de Cristo. Cuando el apóstol Pablo no conocía a Cristo, ¿sí? Él era imitador de lo que él había conocido, imitador de la ley. Él era un fiel para con la ley. Cuando él conoció a Cristo y fue arrebatado al tercer cielo, él empezó a manifestar la esencia de Cristo. Entonces, es bueno identificarte con tu papá y con tu mamá porque ya tienes una identidad, pero es mucho mejor tener una identidad en Dios. Dios quiere que tengamos su identidad, imitemos su personalidad, su carácter, ¿sí? No como dicen los astros, es que tu carácter es así por esto, no, a la fregada ese carácter. Carácter y personalidad de Cristo. O sea, mentalidad de reino, mentalidad de poder siempre. Porque una mentalidad de reino nos podemos todo. Nada va a ser imposible para nosotros. Y Dios quiere que aprendamos, por eso tuvo que venir Jesús, para aprender cómo operar con esa mentalidad de reino y no una mentalidad muy abstracta, una mentalidad muy rígida.
que lejos de ir de gloria en gloria, de fracaso en fracaso, de problema en problema, si esa mentalidad ya no te sirve, es porque la vida te está gritando que es tiempo de cambiar. Diga, tiempos de cambios. Es tiempo de cambios. Si la riegas y la vuelves a regar, y la vuelves a regar, porque no has cambiado nada. Ahora, no le eche la culpa al de al lado. Es que tú no cambias. ¿Quién le dijo que va a conseguir cambios en su vida cambiando el de al lado? ¿Quién le dijo? Cambie usted. Mírese, párese en un espejo y vea qué estoy haciendo con mi vida. ¿Para dónde voy? ¿Voy bien o me regreso? Y muchas veces no le vas a agradar a tu familia. Y te van a decir, uy, eso que andas ahí de hermanito, de hermanita. ¿Por qué? Porque ya no haces lo que ellos dicen. Tú haces lo que Dios dice. Dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. El que sigue, dice el apóstol Pablo. Y verdaderamente el apóstol Pablo imitó los pasos de Cristo. Y en este tiempo también esperemos y declaramos que estemos imitando los pasos de Jesucristo. El apóstol Pablo iba de aldea en aldea, de lugar en lugar, de nación en nación, para llevar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de Cristo. Yo declaro y decreto que se levanta gente aquí que sin ninguna necesidad de que yo le esté diciendo, por donde pasa, usted deja la palabra de Dios y deja donde la dirección de este lugar, ¿sí? Para que venga más gente. Dice, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la gente estaba siendo agradecida por lo que estaba, el conocimiento que estaba recibiendo. Hay mucha gente que le gusta recibir conocimiento, pero no te dice, hey, ¿dónde te deposito? ¿No te dicen? ¿Dónde te deposito? Mientras que le dé, todo muy bien. Pero ya nada más se trata de regresar un poquito la bendición y ahí se les olvida. Por eso dice el apóstol Pablo, os agradezco que se acuerden de mí. Yo también les agradecería que se acuerden de mí, amén. Usted compra algo y le voy a llevar a mi pastora, amén. No estaría nada mal, ¿verdad que sí? Y retenéis, mira, las instrucciones tal como los entregué. O sea, que no las alteremos, que no le cambiemos, que no le agreguemos. O sea, la instrucción está dada. Y que no la cambies. ¿Qué sigue, por favor? 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo. O sea, Pablo, el apóstol, estaba dándole la gloria, el reconocimiento a Cristo. Él es la cabeza. Hoy en día hay gente que se da el reconocimiento solito. Por mí conociste, por mí supiste, por mí. Pues sí, nada más que el que pagó fue Cristo, o sea, sorry, ¿verdad? Quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Ya ve? No, espérate. Varón significa mujer y hombre. Engloba los dos. O sea, no se vayan con la finta, varones, de que nada más del hombre. Ahora vamos a decir que sí, vamos a seguir leyendo. Dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Sí, pero el varón, para que lo obedezca a la mujer, se tiene que someter ¿a quién? A su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Cristo. No te sometes y quieres que tu esposa se someta, pues ahí te encargo, ¿verdad? Siéntese, mijito, porque no va a llegar eso nunca. Y así hay muchos hombres con machismo. Quieren que la mujer se someta, usando y torciendo la Biblia a su manera, que la mujer se someta porque yo soy el hombre de la casa. Pues sí, nada más que ahí dice que el varón se tiene que someter a la cabeza, a Cristo. Cuando no es tu cabeza Cristo, ese matrimonio, esa unión va de pique, va de picada. Porque dice Eclesiastés, cordón de 3 dobleces no se romperá jamás. Y ahí, cordón de 2 dobleces se va a romper en cualquier momento. Hebreos, 1 Corintios 4, 16 y 17. Dice, por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Les ruego, oigan bien la palabra, les ruego. Les ruego. Sigan mi ejemplo, dice el apóstol Pablo. Y dice el 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo,
que es mi Hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿De qué? De mi proceder en Cristo. O sea, de que estoy siendo ejemplo. Yo no digo que el apóstol Pablo no se equivocó, claro que sí. Era un ser humano como tú, como yo. Pero estaba haciendo la obra de Cristo, lo que Cristo dejó. O sea, tanto así que sobre Cristo la iglesia fue fundada, pero el apóstol Pablo puso los fundamentos y todos los demás estamos sobreedificando sobre la base que es Cristo, sobre la roca. No sobre mi persona o sobre la persona de alguien más. No, la roca es Cristo. No perdamos el objetivo, porque hoy en día, y está escrito, que vendrán personas, ovejas disfrazadas de lobo, vendrán burladores de la palabra, vendrán aquellos profetas falsos. Y así nadie te va a engañar. Ningún viento de doctrina, dice el apóstol Pablo, ningún viento de doctrina. Entonces dice, por esto mismo es enviado a Timoteo. Timoteo era un fiel discípulo que no se le apartaba al apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo tenía confianza en enviar ¿a quién? A Timoteo. Así yo también, yo quiero tener confianza que al que envíe va a hablar bien de esta visión. Amén. La va a levantar en alto. Timoteo es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. O sea, Pablo, el apóstol, no andaba alterando su mensaje por quedar bien. Déjame decirle que hoy en día hay profetas que el mensaje lo dan según lo que enseña la congregación. ¿Para qué? Para quedar bien. Para no salirse de la estructura de la congregación. Eso es lo que hacen. Y se lo digo con conocimiento de causa. Conozco profetas, que según la congregación es lo que van a hablar. ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir? Para no alterar el orden. ¿Qué tal? Entonces no es un profeta, ¿verdad que no? Pues bueno. Dice Hebreos 6:9. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, dice que Priscila, aunque nos expresemos así, estamos seguros de que les espera lo mejor. ¿Tú estás seguro de que te espera lo mejor? ¿Por qué? Porque tú estás obrando conforme a la palabra de Dios. Tú debes de esperar, porque sí debes de esperar. Es bueno recibir, pero ¿vas a recibir sin dar? Pues no, oiga. Para poder recibir hay que dar. Y hay gente que nada más está esperando recibir, sin dar. Entonces así no es posible. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado. Ustedes han mostrado. O sea, a Dios hay que mostrarle fidelidad. Déjame decirle que sí. Para su gloria ustedes han mostrado a los santos, como lo siguen haciendo. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra actitud? Tiene que ser de servicio a Dios. Dice Hebreos 6:11. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando la misma solicitud hasta el fin. ¿Por qué? Porque hay gente que con el tiempo va cambiando, ¿sí? Pierde la visión, empieza a ver la carne, empieza con todas las ganas, pero no deja de actuar con el viejo hombre. Por eso dice que deseamos que cada uno de vosotros vuelva a la misma solicitud. Muchas veces el cristianismo dice, ay, esta persona anda en su primer amor. O sea, tú ya no, ¿cómo? Es que se acaba de enamorar de Dios y tú ya te dejaste de enamorar. Nunca debemos de dejar de
estar enamorados de Dios, porque estar enamorado de Dios es estar enamorado de ti. Y para poder estar también enamorado de Dios necesitas enamorarte de ti. Cuando exigimos afuera toda la atención, todo el valor, toda tu seguridad emocional, es porque tú no tienes seguridad en ti. Nadie te enseña. ¿Por qué? Porque el común denominador es de que nos enseñan a dar. Y nunca nos enseñan a cómo amarnos a nosotros mismos, cómo valorarnos, cómo reconocernos. Vi un post por ahí que decía que si yo volviera al pasado, en automático y pasan una imagen donde el yo de ahora cachetea al yo pasado. Dije yo, si ya nos dimos tantos trancazos, golpes, porrazos, ¿por qué volvernos a golpear si volviéramos al pasado, verdad? Yo creo que yo me abrazaría, ¿verdad? Por todas las veces que me equivoqué, por todas las veces que no me valoré, por todas las veces que permití que me faltaran el respeto, por tantas esas veces ese sería mi sentir. Entonces digo yo, ¿qué tanta furia tiene esa persona contra sí misma que todavía se cachetearía? Me explico. Y luego quieres que la gente te trate bien afuera. ¿Cómo te vas a conseguir a alguien que te trate bien cuando tú mismo te estás maltratando? No puedes recibir de afuera algo que no has recibido de adentro. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Y es lo que le digo, mucha gente se enfría. Y está escrito que muchos se enfriarán, su amor será enfriado. Y eso es lo que quiere la preocupación del mundo y la corriente del mundo. Quiere que nos enfriemos. Quiere que seamos fríos. Quiere que no conozcamos, que estemos ignorantes y con esa misma ignorancia perderse la cosecha de Dios. Dice Hebreos 6:12, por favor. A fin de que no os hagáis perezosos. Ay, no, oiga, ¿cómo es posible si yo vengo los miércoles y los domingos? ¿Y los demás días qué haces? ¿Hablas de la palabra de Dios donde quiera que tú vas? ¿Hablas o no hablas? Porque es cierto, venimos pero que no sea una labor secular porque ahí estamos y tempranito porque a lo mejor esta nos rebajan si el retardo. En mi labor sí nos rebajaban las llegadas tarde y íbamos corriendo para podernos sacar el premio de la puntualidad y la asistencia, ¿verdad? Y en las cosas de Dios, como que, no pasa nada. No, pero hay ataques espirituales. Por eso te decía yo un día, no me acuerdo qué te dije, no es normal que en miércoles o en domingo se te presente un pendientito. No es normal. En lo secular, si se te presenta un pendientito para tu labor, tú así rapidito, no, tengo que ir a la labor porque me rebajan, ¿verdad que sí? Me rebajan, pero como aquí no te rebajamos dinero, no voy. ¿Me explico? Y a veces somos demasiado, es bueno ser convenenciero, pero convenciero de los buenos, no convenenciero de la mala onda. De cumplir en una empresa con mi jefe, de serle leal a mi jefe, o sea, a un hombre y no a Dios. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque luego me rebajan, me afecta el bolsillo. Pues déjame decirte que en lo espiritual también nos afecta. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un pacto con Dios o con nosotros mismos, lo ideal es que cumplamos ese pacto, que honremos lo que dijimos. ¿Ok? No los estoy regañando, están regañados, ¿o qué huele? ¿Todo bien? Pues están cansados. Si no, dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe. Entonces, ¿imitadores de qué? De por la fe. Para poder venir un miércoles y que independientemente de lo que se te atraviese, tú estés aquí, eso es fe. Es accionar la fe. Para que tú un domingo como hoy estés aquí, es porque tú estás accionando fe. Y más nos funciona que si ya estamos aquí, pongamos atención y accionemos y escuchen entre semana la enseñanza.
Porque ya me senté y pues como que ya no me dan ganas de estarlo oyendo esta señora, hombre. Mejor vamos a ir a otras cosas. Yo me doy cuenta de todo, de todo. Es que yo, mira, me quedo callada. A fin de que no salga, pero el mundo espiritual o tu persona, tu actitud habla, nuestra actitud habla. ¿Sí? Yo, cuando estábamos en la otra congregación, y en la anterior del anterior, yo tenía mis CDs y los ponía en el carro. Cuando estaba yo en la casa y haciendo algo, ponía los CDs a estarlos oyendo. Yo honraba a Dios de esa manera, estar oyendo a mis pastores, independientemente de cómo fueran, ¿verdad? Eso ya se lo dejo a Dios. Pero yo siempre tenía material para estar escuchando y fortalecerme en la fe. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo Jesús heredó la promesa de Dios? ¿Cómo la heredó? Siendo obediente, haciendo la voluntad de Dios, ¿es correcto? Haciendo la voluntad de Dios, no obstante él era Dios. No obstante él era Dios. Pero él decidió honrar lo que él había prometido también. Dice Juan 8:31. Juan 8:31. Entonces, hay quienes imitan las obras de oscuridad, trayendo una Biblia en mano, imitan las obras de oscuridad, tanto que ni siquiera se dan cuenta que están siendo de tropiezo para alguien más. Hay gente que no se le antoja conocer a Dios por las, ¿cómo se dice? Cuando el mal testimonio que da las personas, aunque ahí ya es un poco estarse, ¿cómo se dice? Justificando, ¿verdad? La persona. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían de creer en él, si vosotros permanecieras en mi palabra. ¿A quién le dijo? A los judíos. Aquellos, los religiosos, que no pertenecían, que se suponía que deberían estar enseñando o aprendiendo la palabra de Dios. Es que estoy compartiendo, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieras en mi palabra. Entonces, aquí hay algo que Jesús, o sea, son palabras sabias. Es de alguien que practicó la obediencia, que quiere que seamos imitadores de él. Dice, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Tú practicas la palabra de Dios y eres un verdadero discípulo. Hoy en día a la gente ya no le interesa ser reconocida, que la vean, que yo ando ahí sirviendo, pero no le interesa eso. ¿Sí? A la primera de cambios, hacen maldades a sus hermanos, despotrincan contra otros. ¿Pero qué necesitamos? Permanecer. ¿Permanecer en qué? En su palabra. Dile al de al lado, hay que permanecer en la palabra de Dios. Dile al de atrás, hay que permanecer en la palabra de Dios. Dile al de atrás, muy bien. Dice Juan, el que sigue, por favor. Y conocerás la verdad, dice Jesús, conocerás la verdad. En ese tiempo, la verdad era la ley de Moisés. Pero los mismos religiosos no se estaban dando cuenta que no querían aprender cosas nuevas. Por eso dice en la Biblia, yo haré cosa nueva. No querían aprender cosa nueva porque para ellos eso era ley. O sea, eran legalistas con la ley de Moisés y no había otra. Esperaban al Mesías, pero no lo reconocieron. Dentro de su ley reconocían que vendría un Mesías, pero no creyeron que era Jesús. ¿Por qué? Porque no sé,
Tal vez creían que era dentro de su mismo círculo, ¿verdad? Social. Y entonces dice Jesús, hey, conoceréis la verdad. Y entonces la verdad te hará libre. Y ellos decían, entre ellos, ¿quién es este que viene a libertarnos? ¿Quién es este que sana? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este? Y se dice mayor que Abraham. El que sigue, por favor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, ¿y tú? Por eso lo veían muy joven y decían, ¿cómo es este? Se dice mayor que Abraham. Y ellos dicen, linaje de Abraham somos. Pero Jesús tenía respuesta, mira, tenía una agilidad mental impresionante. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué decían eso? Porque Jesús les estaba ofreciendo una libertad. Y ellos decían, ¿qué libertad nos estás ofreciendo tú? Si somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Verdad que no es cierto? O sea, la gente no quiere ver sus cadenas. Ve las cadenas de los demás, pero no ve las suyas. Y ahí perdemos mucha unción, viendo las cadenas de los demás. Ve los tuyos propios para que crezcas. Acuérdese que el justo por su fe vivirá. Entonces, Jesús les ofrece una libertad, un hombre joven, 33 años, y estos que no se querían dejar adoctrinar por Jesús, porque no les parecía que él era el adecuado, quién era él, y les dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y así, en la actualidad hay mucha gente que no se reconoce estar esclavizado. Cree que es libre y cree que está lleno de gracia, pero de lo que está lleno es de esclavitud. Por ejemplo, aquellas personas que no les dejan hablar a otras. O sea, te dicen, no le hables, no esto, no lo otro, porque te vas a contaminar. Usted mismo va a reconocer dónde sí, dónde no. Entonces dice, ¿cómo dices tú, seréis libre? ¿Cómo? ¿Cómo si ya somos hijos de Abraham? O sea, ellos decían una cosa, pero hacían otra. Y en la actualidad así hay mucha gente, dicen una cosa, pero hacen otra. ¿Estamos todos atentos? ¿Todos bien? Bueno, entonces dice aquí Juan, el que sigue, por favor, Juan 8:34. Sí, pásale por aquí, no pasa nada. Juan 8:34 dice Jesús. Ahí no dice, Jesús se quedó callado, no, los confrontaba. No, aquí. Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y ellos decían, no, nosotros no somos esclavos de nadie. No somos esclavos del pecado. Cuando verdaderamente de tanto pecado, la gente ya no ve el pecado, ¿me explico? Ya no ve el pecado. ¿Y cómo no iban a estar en pecado? Si lo que hacían era relegar constantemente a los supuestos pecadores. O sea, ellos no eran pecadores, pero relegaban a los pecadores. ¿Me explico? ¿Sí estoy explicándome bien? Ayúdenme con su amén, porque de repente como que no sé. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Ato, reprendo, pisoteo todo espíritu inmundo que esté queriendo molestar esta enseñanza. En el nombre de Jesús, rociamos la sangre de Cristo y declaro que tenemos su mente, que llevamos cautivo todo pensamiento de la obediencia en Cristo Jesús. Gracias, Señor y Dios. Amén. Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, ellos no veían pecado en ellos, veían el pecado en los demás. Es pecado sobre pecado. ¿Quién nos facultó? Mi pregunta es, ¿quién nos ha facultado para ver el pecado de los demás? Nadie. Este es el diablo. Tremendo, ¿verdad que sí? El que sigue. Entonces, o somos imitadores de Dios o somos imitadores del chanclas, del chango, del diablo. ¿De quién somos imitadores? Yo ayer hablaba con una persona, luego les digo quién es, fuera del aire,
de cómo otra persona que conocemos, pues salió con otras sonceras, ¿verdad? De que la triada era el Lucifer y otra deidad y Cristo, y dijo, equivocado, está en un error total. Se dejó hechizar, le dije, definitivamente. Pero ¿qué pasa? Que esas personas ya no ven sus errores, porque ya están encantados, están hechizados, tienen vendas mágicas, ya no lo ven. Ah, pero son muy buenos para ver lo de los demás, ¿me explico? Y es esclavo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, dice, el hijo sí queda para siempre. A ver, regrésese uno, el de atrás, 34. Jesús le respondió que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora sí, es que no hay la conexión. Y el esclavo no queda ahí está. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí. Entonces, Jesús lo que venía a hacer era a llevar hijos. ¿Para qué? Para que permaneciéramos para siempre. ¿En dónde? En la casa. ¿En dónde? En la casa. El hijo sí queda para siempre. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que el pueblo de Dios estaba perdiendo, estaba siendo esclavo y por lo tanto no estaba dentro del reino de Dios. Estaba quedando fuera, los que se decían que servían al reino. Y así hay mucha gente todavía en la actualidad. Dicen que están sirviendo al reino, pero las obras de la carne están haciendo. ¿Por qué? Porque están en la gracia, dicen. ¿Está bien? Entre menos burros, más solotes, ¿verdad? Mala la comparación, pero entre menos burros, más solotes. El que sigue, por favor. Muy bien. Dice, así que el Hijo os libertare. Él estaba diciendo a los fariseos que Él era el Hijo, pero no lo estaban entendiendo. ¿Sí? El Hijo os libertare. Él traía la libertad. Dice Juan 1:17, no vamos a ir. Moisés introdujo la ley y ellos seguían aferrados a Moisés. Según ellos y siendo su padre Abraham. O sea, estaban revolviendo entre ley y gracia, porque Abraham simboliza libertad. Abraham no estaba bajo el pacto de la ley, estaba bajo la libertad. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no había entrado aún en vigor. Entonces se decían hijos de Abraham, pero actuando bajo la ley de Moisés. Sí, me explico. Entonces dice, el Hijo os libertare. Entonces, ¿en dónde está la verdadera libertad? En ser como Cristo. Por eso dice Dios, ser imitadores. Es más, Jesús dijo, tener la fe en Dios. Pero tener la fe en Dios es también tener la fe en ti. Porque tú y Dios uno son cuando se unen en un solo espíritu. Amén. Entonces, ¿requiero tener fe en mí? Sí. ¿Dónde la voy a aprender? Aquí en su palabra. ¿Por qué dijo Jesucristo? Fuera de mí, nada sos. No hay nada. Fuera de mí, nada. ¿Dónde lo dijo? En Juan 15. Ustedes permanecen en mí. Entonces, vienen las bendiciones de Dios. Entonces, en una de esas, usted haga un acto de conciencia y diga, ¿en dónde no estoy imitando a Dios? ¿En dónde estoy siendo incongruente con mi vida? Que no estoy viendo la bendición de Dios y lejos de verla, la veo pasar. La veo, pero me pasa por enfrente. Nosotros requerimos que la bendición se quede en nosotros y repose en nosotros, pero una vez que la bendición la tiene por Dios, compártala. Empiece a ensayar, empiece a hacer esos actos de fe de dar. Si usted tiene muchas cosas en su guardarropa, por el amor de Cristo, si ya tiene 10 años que no se lo ponga, sáquelo y regálelo. Delo, obséquielo, lávelo y entréguelo. Empiece a hacer pequeños actos de fe. Usted quiere que le llegue la ropa nueva cuando tiene ahí enclaustrada en 10 años ropa que no se pone, sáquela. Es que me gusta mucho, sáquela y déla. Regálela.
no tenga cosas atesoradas, porque así como tiene cosas atesoradas en lo natural, en lo espiritual también, porque toda verdad es paralela. ¿Qué cosas tengo guardadas que no he querido deshacerme de ellas? ¿Qué estoy atesorando? ¿Qué programación tengo aferradamente que no he visto resultados y usted requiere a Cristo? Requerimos un cara a cara con Cristo, hablar con Él, porque para Él somos sus amigos. Y si queremos imitarlo a Él, necesitamos a Cristo. Y no decir, no, ya soy así, ya nací así. ¿Por qué? Porque a veces hasta los jóvenes, yo soy así. ¿Qué vas a hacer así? No es cierto que eres así. Porque si estamos todos formados por la misma mano de Dios, no puede ser que permanezca rebelde, falto de ética, rezongón o rezongona. No es así. Algo está sucediendo en nuestras vidas que no podemos ver. Y muy seguramente no estamos aceptando la corrección. Así que el Hijo os libertare. Entonces, si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Mucha gente dice que está en Cristo, pero está en crisis. O sea, ya están como los fariseos. Nuestro padre es Abraham, somos su descendencia, pero ejecutando la ley de Moisés. Y mucha gente dice que está en Cristo, pero está enferma, emproblemada. Me dijo una, oiga, ya me hizo una pregunta, ya le contesté y me dijo que de momento ella no tenía manifiesto porque se había enfermado y el dinero y no había trabajado y el dinero que había juntado, como había estado ella enferma, es de otro país, de Colombia creo era, si no era de Colombia era no me acuerdo si de Colombia o de Perú esta persona y me contactó de un grupo me contactó por mi WhatsApp personal. O sea, la misma gente se engaña. Dice, pues de momento que no podía comprar ciertas cosas para su salud porque el dinero que ella tenía de cuando estuvo enferma, había tenido un cierto dinero, su marido lo gastó. No le voy a decir en qué porque es muy duro eso, ¿verdad? Lo que hizo el marido, muy denigrante para ella, sobre todo como mujer. Y luego decía, pero Dios como quiera no me ha soltado de la mano, aunque sea frijolitos aquí tengo, y yo me quedé. Dios no me ha soltado de su mano, y no, Dios nunca nos suelta, los que nos soltamos somos nosotros. O sea, actitud conformista, ¿me explico? Justificando que por la gracia de Dios estaba ahí, y yo así, pero estás enferma, pero tienes un marido que te gasta el dinero, o sea, ¿eso es estar en Cristo? Eso es estar en crisis. Conociendo un Dios como que estuviera muy lejos de ayudarnos. Y dices tú, no, yo ya mejor me quedé callada porque no me daba esa, ¿cómo se dice? No me daba esa libertad de poderme expresar. O sea, ella estaba convencida de que su situación era que como quiera que estuviera ella así, Dios estaba con ella. No, sí, pero tú con Dios, quién sabe, no sé. Pero ya dije, si no quiero ir, ni modo. 37 de Juan 8, por favor. Sé que sois descendientes de Abraham. O sea, Jesús le dice, no, pues sí, yo sé. Y con que tú seas descendiente de Abraham. O sea, es como decir, yo soy la hija del Rockefeller y vives como una mendiga o un mendigo. Y lo dice, pero procuráis matarme. O sea, te dices hijo de Abraham, te dices ser libre, pero me quieres matar. O sea, estaba siendo esclavo de un deseo, de un mal deseo. ¿Sí me explico? ¿Sí me expliqué? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme.
Porque mi palabra, dice, no haya cabida en vosotros. ¿Por qué? Porque ¿de qué estaban llenos? Estaban llenos de ley, estaban llenos de deseos de muerte, estaban llenos de deseos de la carne, estaban llenos de todo. Por eso no había cabida cuando a una persona no le entra y no le entra y no le entra la palabra de Dios, porque está llena de otras cosas. ¿Sí o no? Oye, dices tú, le estoy enseñando, le estoy mostrando los versículos, le estoy con peras y manzanas y no le entra. Y era lo que estaba diciendo Jesús. Sé que eres descendiente de Abraham, pero no me estás convenciendo. O sea, tu actitud no habla de que tú eres un descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque quieres matarme. Y así hay mucha gente. Dice estar en la gracia, dice tener revelaciones, dice, pero su actitud es otra. Siempre quiere estar arriba, siempre quiere ser reconocida, siempre quiere, ahí, ¿por qué? Porque hay una operación de otro espíritu en su vida. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que estar orando constantemente en lenguas, estar constantemente velando. ¿Para qué? Para limpiar los aires de todo mal espíritu, porque déjeme decir que hay un mundo espiritual de maldad que quiere que la palabra de Dios no penetre, que tenga a la gente estúpida. Es un espíritu de estupor. Un espíritu de estupor que la gente no puede ver, está como esos estúpidos. Esos fariseos, no les penetraba la palabra de Dios porque estaban llenos de todo menos de Dios. ¿Qué sigue, por favor? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Jesús vino, estaba dándole testimonio de lo que había visto de Dios a los fariseos, pero esos con esa arrogancia, con esa altivez, de que tú qué me vas a venir a enseñar, tú hijo de fornicación, tú qué me vas a enseñar a mí. Y vosotros, mira, hacéis lo que habéis oído acerca del Padre. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído. O sea, una cosa es ver y otra cosa es oír. Jesús dice, yo vi, y ustedes lo que oyeron. El que sigue, por favor. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, y el tuyo, José. Porque estaban viendo ¿en dónde? Estaban viendo en la carne. Jesús les dijo, sí, ahí está la confrontación. A los hijos del perro diablo no les gusta que los confronten. Les gusta estar en la ceguera total. Si fueras hijo de Dios, hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieras. Abraham era una persona humilde, se dejaba instruir, obedecía a Dios. Tenía sus fallas, como tú, como yo, no nos hagamos, ¿verdad? Pero dentro de todo, finalmente Dios lo llamó amigo, el padre de la fe. Por eso Jesús los empieza, el que sigue, por favor, Jesús los empieza a confrontar. Y ahora les dice, hijos de Abraham, ¿y me quieres matar? Como que no me checa, ¿verdad que no? Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Abraham nunca deseó la muerte de nadie. El que sigue. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Estaba desenmascarando al diablo. Por eso lo quieren matar. Por eso tú y yo no le caemos bien a la gente. Porque desenmascaramos al diablo, no a la gente, al diablo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros, mira, no somos hijos nacidos de fornicación. Persistían en ver la carne de Jesús. Por eso le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. O sea, ni siquiera estaban discerniendo quién los estaba manipulando. Su mente, no lo discernían. Entonces le dijeron, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios.
¿A poco? ¿Y a poco Dios mata? Si se fijan las contradicciones de esta gente, totalmente se contradecían solos, pero ¿qué? No se dan cuenta. ¿Qué sigue, por favor? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaréis. Entonces, ¿cuál es la esencia de Dios? Amor. ¿Sí o no? Yo también les digo a ustedes, si verdaderamente su Padre es Dios, ciertamente me amarán. Ahora dile al de al lado, si verdaderamente tu Padre es Dios, ciertamente me amarás. Dígale con convicción. Ahora, dígale al de atrás. Ahora dígale al de atrás. A ver, espérense a que voltee. Ahora sí, ya, volteen con el de atrás. O con el del otro lado. Si verdaderamente nuestro Padre es Dios, amaríamos. ¿Sí? No estaríamos peleados unos con otros. ¿Ok? Yo no sé si los estoy confrontando como Jesús los está confrontando, pero algo bueno está pasando. A lo mejor están muy analíticos, ¿ok? Y es bueno. Dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis. ¿Por qué? Porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, les estaba diciendo que ellos habían salido por ellos mismos. Él no se había puesto solo. A Él lo mandó Dios. Y estos fariseos se pusieron a sí mismos. O sea, si se fijan que les dio con todo, en todo el ego a esta gente Jesús. En todo el ego. Porque no entendéis mi lenguaje. Estaban hablando el mismo idioma, pero parecía que estaban hablando en otro idioma. Porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso la gente no puede, hoy en día, de veras, funciona que nos movamos en compasión y misericordia con los demás. Aquellos que no escuchan tu mensaje de parte de Dios, es porque están llenos de otras cosas. Pero hay que orar en lo secreto por esa gente. Hacer nuestra parte. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje, el que sigue? ¿Por qué no puedes escuchar mis palabras? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está. Más que evidente. Jesús no requirió más que platicar con ellos y darse cuenta quién era el padre de ellos. O sea, estaban en una mentira. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. O sea, él es el mentiroso. Dice, porque no hay verdad en él. Que era lo mismo que estaban haciendo estos fariseos. No se podían sostener en la verdad. Divagaban hablaban de una cosa y salían con otra. Y con otra y con otra. Y conforme más hablaban, más ¿cómo se dice? Se empinaban, ¿verdad? Luego dicen la palabra, más se empinaban. O sea, hasta más no poder. ¿Por qué? Por tanta arrogancia. El ego, definitivamente. El ego operando a todo lo que da. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. O sea, la esencia del diablo es mentir, 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 mentir. Y habla las cosas como si fueran verdad. O sea, mienten, pero están seguros de que es la verdad. O sea, sinceramente bien equivocados. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso le decía, hey, su padre no es Dios. Su padre es el diablo. ¿Por qué? No nomás le dijo, tu padre es el diablo. Le dijo, tu padre es el diablo porque los deseos de él quieres hacer. O sea, les dio la explicación muy clarita, que no la veían. Pues no la veían. 45. Y a mí dice, porque digo la verdad, no me creéis.
¿Por qué? Porque ellos la tenían como verdad. Las mentiras las tenían como verdad. ¿El que sigue, por favor? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís, porque no soy de Dios. Está bien sencillo. Dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Y aquí se los vuelve a decir, porque no soy, dice, esto no lo oís vosotros, porque no eres de Dios. ¿Por qué? Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. O sea, cuando tú quieres ser un imitador de Dios, oyes la voz de Dios. Y vas a discernir más rápido las palabras del mentiroso. ¿Ok? Mateo 12:34. Camada de víboras, dice Jesús. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Querían aparentar ser buenos, pero nada puede taparse con un dedito, ni el sol. La maldad aflora. Juan 8:54, por favor. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se engañaban a sí mismos y sometían al pueblo para que los respetaran. Entonces, como esta gente, ojo, aquí te voy a dar una clave muy importante. Cuando el líder está equivocado, quiere someter al pueblo, a fuercitas me tienes que obedecer. O sea, va a forzar al pueblo a que lo obedezca. ¿Por qué? Porque está sostenido en la mentira. Una persona que está sostenida en la verdad, la misma palabra de Dios te respalda. ¿Amén? Amén. Dele un aplauso a la palabra de Dios que te respalda. Tenemos la palabra de Dios que nos sustenta. ¿Sí? A un líder que no lo respalda, la palabra de Dios somete a las personas y las condena. Dice Juan 8:54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica. ¿Por qué? ¿Por qué lo glorificaba? Porque a través de Jesús sucedían milagros, a través de los fariseos no sucedía nada. ¿Me explico? Entonces, Jesús liberaba, sanaba, alimentaba, profetizaba, predicaba, glorificando al Padre. Y todos los milagros sucedían a través de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí era la manera en que el Padre lo respaldaba. Por eso dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. ¿Sí? Pues hay gente que tiene unos títulos que se llena el renglón de tanto título que tiene. Gente que se llena diciendo, soy el licenciado o licenciado fulanita de tal. Está bueno. Entonces dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. ¿En dónde lo glorificaba? Con todos los milagros, con todos los prodigios que Jesús hacía. Y aún así, con todo eso, los fariseos decían, lo hace en el nombre de Belcebú. ¿Por qué? Porque su ego, o de lo que ellos estaban llenos, no podían ver la gloria de Dios en él. O sea, eran envidiosos. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Si se fijan, les aventaba así con garra. Mira, el que dices que es tu Dios, me glorifica a mí, no a ti. O sea, estoy imaginando la escena. ¿Qué sigue, por favor? Pero vosotros no le conocéis. Decían que sí. Porque si lo hubieran conocido, hubieran reconocido las obras de Jesús. Hubieran reconocido el mensaje de Él. Hubieran reconocido de parte de quién era enviado Jesús. Y si dijere que no le conozco,
sería mentiroso como vosotros, pero le conozco, mira, y guardo su palabra. Diga, le conozco y guardo su palabra. Dale un aplauso a Dios. Tú como Jesús, tú le conoces y guardas su palabra. Yo no quiero que quede en una frase, yo quiero que quede como un estandarte ahí, como su bandera. Conozco a Dios, por lo tanto, guardo su palabra. Que sea nuestro estandarte. ¿Qué sigue? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Qué jactancioso, ¿cómo? Si Abraham está muerto y te va a ver a ti, ¿por qué te va a ver? O sea, ellos persistían y persistían en su error. Lo defendían a más no poder. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuándo? Cuando le fue sustituido un cordero en vez de matar a su hijo, de sacrificarlo. ¿Vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio el día de Jesús? Vio. Se gozó de que debía de ver mi día. Era una representación de lo que Jesús iba a hacer. Fue nuestro cordero sustituto, que fue lo que pasó cuando Abraham iba a matar a su hijo, a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Verdad? Y dice, se gozó. ¿Por qué? Porque no lo mató y le dieron un cordero sustituto. ¿Qué sigue, por favor? Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. O sea, ellos no podían ver el ámbito espiritual. Eran ciegos, lo que decía Jesús, ciegos, guías de ciegos. Porque el ámbito espiritual no se les daba. ¿Sí? No se les daba. Estaban viendo los 33 años en la carne de Jesús. Por eso le dicen, aún no tienes ni 50 años. Y dices que has visto a Abraham en el ámbito espiritual. Entonces, ¿qué sigue, por favor? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oh, cállese la boca. Tomaron entonces piedras para arrojárselos. O sea, los hijos supuestos amorosos de Dios, los hijos de Abraham tomaron piedras. ¿Para qué? Para matarlo. Para arrojárselas, dice, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. O sea, fue escondido, se hizo invisible, se escabulló y se les fue, porque no era su tiempo. O sea, caían en mentira sobre mentira. ¿Qué dijeron? Aquí lo pescamos a este y lo vamos a apedrear. O sea, amorosos a más no poder. Y así hay mucha gente en la actualidad. Mateo 12:34. Raza de víboras, dice aquí, la Biblia latinoamericana. Raza de víboras, si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de lo que está lleno, ¿qué? Tu corazón. ¿De qué estaba lleno el corazón de ellos? De maldad, de ley, de venganza, de muerte, de ego. Por eso eran las obras que él quería hacer. Por eso le dijo Jesús, raza de víboras. ¿Por qué? Porque las víboras o las serpientes simbolizan la naturaleza diabólica. Mateo 12:35. El hombre bueno saca cosas buenas del bien. Por eso tenemos que llenarnos ¿de qué? De todo el bien que hay dentro de nosotros, dice Filemón 1. De todo el bien, tenemos que sacar ese fuá, ¿verdad? Ese fuá, dijo el borrachito aquel. Ese poder. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El mundo de las formas, la cultura, la sociedad, las empresas, está diseñada para que ese bien no florezca. Para que ese bien esté bien escondido y nos andemos peleando unos con otros.
y tengamos contiendas, envidias, disensiones, murmuraciones. Pero un hombre bueno, uno que escucha la voz de Dios y que permanece en él, dice, de su buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, así traiga la Biblia, así tenga revelaciones, así hable lenguas, así hagan prodigios y haga milagros, de su mal tesoro, de ahí saca cosas malas. Entonces, si nosotros somos tesoros del cielo, de Dios, en nosotros debe de haber, ¿qué? Cosas buenas. Y de ahí debemos de sacarlas. Pero ¿qué pasa? Que las costumbres de tu familia, las formas del mundo, nos han querido, ¿qué? Perder. Entonces no tiene la culpa ni tu mamá, ni tu vecina, nadie tiene la culpa, sino Adán y Eva. Ellos tienen la culpa, ¿verdad? Que tenemos que llenarnos de un buen tesoro, y el buen tesoro está en la Biblia. Mateo 11:29. Dice Jesús, carguen con mi yugo y aprendan de mí. O sea, aprendan de mí, sé mi imitador. Mi yugo es fácil, tú me obedeces, yo te bendigo, tú das, yo te regreso 7 veces, 100 por 1. Tú me conoces, yo te reconoceré y te declararé delante de mi Padre. Oye, ¿no quieres una paga de esa manera? 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. ¿Que soy qué? Broncudo, no me dejo. Aprendan de mí que soy bien rezongón. ¿Verdad que no dice? Dice, soy manso, pero no menso. Muy diferente. Soy manso y humilde de corazón. O sea, manso, pero no menso. Imagínate, si fuera menso, pues hubiera dejado que los fariseos lo ningunearan, pero él los estaba confrontando. Que soy manso y humilde de corazón, dice, y entonces hallaréis descanso para tu alma. ¿Por qué? Porque fuera de problemas, fuera de preocupaciones, una persona entre más llenura de Dios tenga, mejor le va a ir en todos los ámbitos, en el ámbito social, familiar, económico, profesional, en todos los ámbitos le va a ir bien. ¿Por qué? Porque trae una llenura del bien de Dios. Y eso nos produce, ¿qué? Descanso, fuera de preocupaciones. Dios nos promete estar lejos de opresión, pero a veces vamos y buscamos problemas. En lugar de quitarte de los problemas, te parece que te pagan por ir a buscarlos. Juan 15:10, mira, si guardas mi mandamiento, o sea, aquí Dios me está instruyendo y capacitando. Entonces dice aquí, si guardas mis mandamientos, ¿cuál mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 mandamientos. Si los guardas, dice aquí, permaneces en mi amor. Y no vamos a tener ganas de andar matando a nadie, de vengarnos de nadie, como lo hacían los fariseos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, o sea, yo sí los estoy guardando, no tengo ganas de matarlos. Que a lo mejor a nosotros sí nos hubieran dado ganas, ¿verdad? Pero Él no. ¿Por qué? Porque Él es esencia del Padre. La esencia de Jesús es amor. ¿No le das un aplauso a Dios? Porque si nos pagara conforme nosotros nos portamos, ya nos hubiera consumido. ¿Sí o no? A ver, yo diría que una chancla, agarren algo, a arrojar a alguien que se ha portado mal. No, es que realmente yo les voy a decir una cosa, no nos conviene. Sí, hubo muchas chanclas ahí, ¿verdad? Pero nuestra esencia es amor. Ahora dele un abrazo al que le quería aventar la chancla. Para que se le quite. Dele un abrazo al que le quería aventar la chancla.
Porque esa es la esencia de nosotros, ¿verdad? Esa es la esencia, ese es el yugo de Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, porque esos fariseos querían matarlo. Hechos 13:14. Ya vamos a acabar. Hechos 13:14 dice, enviados por el Espíritu Santo. Diga, a mí me envió el Espíritu Santo. Entonces dice, mira, enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto ¿de quién? Hechos 13:4. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. El que sigue. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Y muchos dicen ser enviados del Espíritu Santo, pero traen una doctrina bien torcida. Anunciaban la palabra de Dios. En las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de ayudante. El que sigue, por favor. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Mira qué raro, ¿verdad? ¿Llamado qué? Bar Jesús. Entonces, no pierda de vista ese falso mago, ese falso profeta, un mago, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. ¿Por qué varón prudente? Porque para empezar estaba oyendo el mensaje de Pablo. Varón prudente. Estaba oyendo el mensaje de Cristo a través del apóstol Pablo. Varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír ¿qué? La palabra de Dios. Mira, yo quiero que tú veas este ejemplo. Cuando uno está dispuesto a servir en las cosas de Dios, siempre va a querer venir un hijo del diablo a molestar, a interferir, a estorbar, a robarte lo que a ti te pertenece. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír ¿qué? La palabra de Dios. Así como tú y como yo, que tú estás deseoso, ¿verdad que sí? De oír la palabra de Dios. Amén. ¿Qué sigue? Pero le resistía Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre, Elimas. Procurando, mira, apartar de la fe al procónsul. Es como un espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek que nos quiere apartar del camino. Bueno, es ese espíritu de Amalek que le salió al pueblo de Israel cuando salió de esclavitud de Egipto. Les salió en el camino Amalek para desviarlos. Así es, mira, procurando apartar de la fe al procónsul. Así es que todos los días tenemos que pelear la batalla de la fe para que nada nos separe de la fe. Nada nos aparte de la fe. Todos los días tú tienes que estar en vigilia, alerta, peleando la buena batalla de la fe. Porque hay un mundo espiritual que nos quiere robar la bendición. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿lleno de quién? Del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, así sea tu abuelito, tu abuelita, tú no vas a permitir con la llenura del Espíritu Santo que nadie, ¿oyeron todos, niños, jovencitos? Nadie los va a apartar de las cosas de Dios. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Sea la circunstancia que sea, yo no sé qué circunstancia estés atravesando, pero nada debe de apartarse, nada te debe de enfriar de las cosas de Dios. Entonces, lleno del Espíritu Santo, dice, fijando en él los ojos. O sea, lo confrontó. ¿Qué sigue? Mire, así. Dijo, lleno de todo ¿qué? Engaño. Y así estaban los fariseos, llenos de ¿qué? De todo engaño, llenos de toda mentira, porque querían matar a Jesús. Pablo lo enfrenta y le dice, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia.
no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Es un espíritu de Amalek. ¿Qué sigue, por favor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. ¿Por qué? Porque le estaba sirviendo de estorbo a Dios para la obra del procónsul. Porque a Dios cada uno de nosotros somos importantes. Amén. He aquí la mano del Señor está contra ti. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Dice, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. ¿Por qué? Por andar de estorboso. ¿Qué sigue, por favor? Entonces el procónsul, viendo lo que le había sucedido, creyó, mira, maravillado de la doctrina del Señor. O sea, vio la gloria de Dios a través del apóstol Pablo. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? No permitas que ningún estorbo te saque del camino de la fe. No lo permitas. Ni con pensamiento ni con nada. Menos con la flojera. Hechos 8, 9. Vamos a ver a otro mago. Hechos 8, 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, mira, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Entonces, como vieron prodigios en él, pues caían redonditos. Y así hay gente que está engañando con, es que cayó la presencia de Dios, y es que esto, y es que el otro, pero te están robando, te están sometiendo, te están mintiendo, y ahí estás, engañado, engañada, porque no ves, ya no ven. Entonces se hacía pasar por, este Simón se hacía pasar por alguien grande, el que sigue. A ese oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjate nada más. O sea, quiero que nos quede bien claro que hay gente que engaña a las demás y se dejan engañar, lo peor. Y le estaban atentos, porque, mira, estaban atentos. Así como tú hoy estás bien atento, ¿verdad que sí? Amén. Dile al de al lado, bien atento. Porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Y qué les sacó? Mucho dinero en ese tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué sigue? También creyó Simón, el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, que sigue. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué? El Espíritu Santo, que es la de todo el poder. El Espíritu Santo hay que recibirla. Amén. ¿Tú la recibes? Amén, amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo, a la chequina, a la señora, el que sigue. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces, es importante ser bautizados en el nombre de Jesucristo, pero recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué sigue, por favor? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué sigue? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. No está mal si tú recibes una bendición, oye, por agradecimiento, pero no como lo estaba haciendo este mago, quería comprarlos. Es la actitud, me explico, es la actitud. Tú recibes un don del Espíritu Santo, un milagro,
por agradecimiento, tú das algo. Amén. Pero este lo quería comprar. ¿Por qué? Porque estaba movido, emocionado, impresionado por lo que estaban haciendo. Entonces dice, les ofreció dinero. Y luego de ahí se agarran unos, no, bien inteligente este Simón, les dio dinero. Sí debe de estar en tu corazón y el mío, dar. Sí debe de estar. Pero no en los términos de él. Él quería, ¿verdad?, comprarlos de alguna manera. ¿Qué sigue? Diciendo, dadme también a mí este poder. O sea, estaba envidiándolo. Para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. No está mal. Ahí sí, o sea, yo impongo manos, o yo declaro y decreto que el Espíritu Santo desciende sobre ti. Amén. Amén. Ok. Entonces, pero él lo quería desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. ¿El que sigue? Como negocio, exactamente. Exactamente. Gracias por decírmelo. Como negocio. Entonces Pedro le dijo, perdón, tu dinero perezca contigo. Oiga, no, pues el dinero sirve para todo, usted agárrelo y ya. No, era por la forma en que él quería esas bendiciones. Dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, o sea, mercadeando. Lo das por generosidad, lo das por agradecimiento, pero él lo quería por negocio. Muy bien. El aceite sí cuesta tiempo, cuesta que estés aquí, cuesta. Escuchar palabra. Apocalipsis 13, Efesios 1:4. Dios nos escogió con un propósito. Dios nos tiene aquí, qué hermoso que tú sí sabes con qué propósito estás aquí. Qué hermoso. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y no que fuéramos como estos fariseos, con Biblia en mano, argumentando que somos hijos de Dios, pero con un corazón lleno de maldad. Eso no es congruente para una vida cristiana. Dice Efesios 1:13, fuimos sellados. Diga, yo ya fui sellado. Con el sello del amor de Dios. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad, cuando alguien la escucha, actúa como lo que es la esencia divina. La esencia de la luz, la esencia del amor, la esencia del perdón. Esa tiene que ser nuestra esencia, es la que nos debe de aflorar. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el ¿qué? El Espíritu Santo de la promesa. Por eso tenemos que recibir también el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella nos sella. Es un sello en el ámbito espiritual. Apocalipsis 13:17. Vamos a ver, aquí estamos hablando del sello del Espíritu Santo. Hay un sello de la bestia. Hay un sello de parte del diablo. Por eso o recibimos un sello o tenemos el otro. Dice Apocalipsis 13:17. 13:17, por favor. El otro. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Fíjate, aquí la marca de la bestia. ¿Cómo es eso de que no vas a poder comprar ni vender si no te sometes a la marquita esa? Imitadores de Dios o imitadores del diablo. O sea, el diablo es un imitador. Dios tiene su sello y el diablo también. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dios nos sella con el Espíritu Santo y el mundo nos quiere sellar para poder comprar. Y gente que no sepa, que no entienda, que estén como los fariseos, defendiendo una religión, defendiendo una mentira y vivir en el engaño, no van a poder comprar, no van a poder, porque con el sello del Espíritu Santo tú también recibes beneficios. Pero en el ámbito natural, gente se va a dejar sellar, ¿por qué? Porque nunca recibió el Espíritu Santo.
Tú sí tienes al Espíritu Santo, tú tienes que estar atento acá oyendo la palabra con sed, con ganas de ser saciado. Porque viene un imitador y ya está en operación. Ya gente se está dejando marcar. Apocalipsis 6.1 dice, mientras estaba mirando el Cordero, Apocalipsis 6.1, abrió el primero de los 7 sellos y oía el primero de los 4 seres vivientes que gritaba como con voz de trueno, ven y mira. El que sigue, Apocalipsis 6.2, apareció un caballo blanco, el que lo montaba, y tenía un arco, y le dieron una corona, y partió como vencedor y para vencer. Y dice Apocalipsis 19.11, Apocalipsis 6.2 habla de un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Pero hay más jinetes, los imitadores. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo monta se llama Fiel y Verdadero. Dice, es el que juzga y lucha con justicia. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Vamos a ver Apocalipsis 19.12. Sus ojos son llamas de fuego, tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito el nombre que solo él entiende. 13. Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. 14. Lo siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos con ropa de lino radiante blanco. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16. En el manto y en el muslo lleva escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está hablando de Cristo. 20. Pero la bestia, mira, fue capturada y con ella el falso profeta que había realizado maravillas. O sea, ¿qué realizó? Maravillas, milagros, falso profeta. Oiga, es que allí hacen muchos milagros. Sí, pero es un falso profeta. Y tú allí metida. Que había realizado maravillas al servicio de la bestia, mira, engañando con ellos a los que habían aceptado la marca y a los que adoran su estatua. ¿Ese Apocalipsis qué? 19:20. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde ¿con qué? Con azufre. Este es otro. Este es la bestia. Vamos a ver Apocalipsis 19:21. Todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Uy, qué feo ser alimento de las aves. Y las aves se hartaron de su carne. 1 Pedro 2:21. Entonces, aquellos que se dejen marcar por el sello de la bestia, les esperan cosas tremendas. Todo por no recibir la palabra de Dios. Todo por incidir en la mentira. Todo por dejarse llevar por las corrientes del mundo. 1 Pedro 2:21. Dice, porque este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros dejando ejemplo para que sigas sus pisadas. El 22. El cual no cometió pecado ni engaño, alguno se halló en su boca. El 23. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se comendaba a aquel que juzga, ¿qué? Con justicia, así como tú y como yo, ¿verdad? Nos dicen y nos quedamos callados. Nos ultrajan y nos quedamos bien guardaditos, ¿verdad que sí? Así, igualitos. Salmo 34:9 dice, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen o que le respetan. Salmo 34:10 dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. O sea, ¿dónde está el remedio? En Dios, en su presencia, en el poder del Espíritu Santo. Salmo 34:11 dice, venid hijos y escuchad. Venid hijos y escuchadme, os enseñaré el respeto del Señor.
pero tenemos que escucharlo, así como Jesús dijo, yo lo he visto del Padre, lo que yo les digo yo lo he visto y lo he oído, así como tú y como yo, lo hemos visto y lo hemos oído. Salmo 34:12, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Si no, en vano estaríamos gastando oxígeno. ¿Para qué queremos ser inmortales si vamos a estar envidiando? Eso nos va a llevar a muerte. Todos esos pensamientos de envidia, de murmuración, de egolatría, de soberbia, de altivez, esos son pensamientos que nos llevan a pobreza y a muerte. ¿Por qué? Porque de eso estamos llenos. Cuando nos aflora es porque estamos llenos de eso. Por eso, aquella persona que reciba el Espíritu Santo y su llenura, todo le va bonito. Amén. Salmo 34:12. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién? Tú y yo deseamos vida, pero dice que desea muchos días para ver el bien, que nuestra vida sea útil para bendecir a los demás. Amén. Si no bendices a los demás, pues vamos a querer bendición y no darla. No, pues hay que intercambiar bendición. El que sigue, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Por qué? Porque el que habla engaño es un hechicero, el que habla engaño es un mentiroso, está lleno de lo que en su Dios hay, su Dios es el diablo. Jesús mismo lo dijo, apártate del mal, dice el 14, y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien. Entonces, el mal ahí va a estar y el bien también. Pero nosotros decidimos a quién vamos a seguir, ¿verdad que sí? Por eso dice Dios en Deuteronomio 30:19, yo te doy a elegir la vida o la muerte, elige bien, elige la vida. Apártate del mal, retírate del bien. Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, dice el 16, para cortar de la tierra su memoria. No, hombre, qué bueno que se murió fulano, hombre, era bien gacho, malo, como la carne de puerco, que no, la carne de puerco es muy buena. Pero así se dice ese dicho, ¿verdad que sí? Hombre, ojalá y lo hayan enterrado boca abajo, por si se quiere salir, se va más para abajo, ¿sí o no? Yo he oído eso, a lo mejor ustedes no, yo sí. Quiera Dios que lo pongan boca abajo por gacho, ¿verdad? Porque pues hay gente, ¿verdad? Que pues, por eso dice, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra su memoria. El 17, claman los justos, mira, y el Señor los oye. Por eso Dios nos dice que seamos imitadores de Él. ¿Para qué? Para que cuando tú clames, el Señor nos escuche. 17, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas las angustias. 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, a los soberbios no, y salva a los abatidos de espíritu. A los justos sí, a los quebrantados sí ayuda. El Dios socorre, a los demás no. Romanos 2:5 dice, si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo. Apúntele, Romanos 2:5. Te niegas a cambiar, te estás preparando un gran castigo. Oiga, no me condene, no te condeno, es autojuicio. Yo no estoy aquí para condenar a nadie, porque yo también me aplico este versículo. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo, para el día del juicio, cuando Dios se presenta como justo juez. Entonces, si Dios es un justo juez, ¿tú qué tienes que andar señalando los errores de los demás? Digo, porque ni Dios lo hace, ¿verdad? Romanos 2:6. Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. No, Señor, yo me quiero cobrar, yo voy a pagar. Ni Dios hace eso. 7. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Diga, necesito ser constante en hacer el bien. Dale un aplauso a ti. Dátelo a ti mismo, mejor. Dátelo.
Una vez que tú eres constante en hacer el bien, ¿sí?, Dios te va a dar la vida eterna. Y un buen corazón, un buen testimonio, vas a ser un buen testimonio. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante. Ageo 2:23, por favor, que aparezca en pantalla, Ageo 2:23, y aquí vas a decir tu nombre. Donde digas Zorobabel, tú vas a decir tu nombre. Ageo 2:23. Vamos a leer. 1, 2, 3. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Juani, hija de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dale un aplauso a Dios. Es una gran promesa, dice, tú vas a ser el anillo. No dice, yo te voy a poner un anillo, te pondré como anillo de sellar. O sea, no vas a ser tú vas a ser un sello, pues. Nadie te va a sellar, a ti lo único que te va a sellar es el Espíritu Santo. Pero tenemos que ser constantes. Diga, yo requiero ser constante. Levante sus manos. Señor y Dios, yo bendigo este pueblo con la bendición de lo alto, con la bendición de Abraham, Isaac y Jacob. Yo declaro las fuerzas del búfalo, Señor, que ellos son esforzados y son valientes, y que tienen el querer como el hacer, ser unos grandes imitadores, como yo también, Señor, de ti. En el nombre de Jesús, declaro que desciende la unción del Santo sobre sus vidas, que ningún espíritu inmundo les hace frente, que solamente Jehová de los ejércitos va delante de ellos, y que son resguardados por ángeles de Dios, ángeles de fuego, ángeles poderosos, guerreros en batalla. Y a todos los que están ahí en pantalla, bendigo sus vidas. Declaro que las alas del Espíritu Santo los rodea, los guarda y los protege de todo mal, que ninguna obra de maldad te pueda hacer frente, y que todo está debajo de tus pies, y que tú estás reinando junto con el Señor de señores, con el Rey de reyes, que es nuestro amado Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a Dios. Gracias, Señor y Dios, por tus hijos que te aman, que quieren ver el bien, que quieren vivir en inmortalidad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Yo declaro que lo que salió por mi boca no regresa a mi vacía, sino que hace el bien para el cual fue enviado. Gracias te damos, Señor, por tu instrucción. Declaro que tú eres un accionador de la palabra de Dios y que das fruto apacible en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que están en pantalla, por ahí viéndonos. Bendigo sus vidas. Les agradezco infinitamente que estén allí atentos a la palabra de Dios. Gracias, 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 Fabiola La Fabe. Gracias, Juanita Vicente. Gracias a Rosendo, a Nelly, a Jesús, a Adolfo Camacho. Gracias por estar allí. Doctor, gracias por estar allí. Jorge, gracias. Reina Itzel, gracias. Y todos los que están aquí. Muchas gracias por... No lo oiga como una palabra trillada, de verdad yo estoy agradecida con usted. Bendigo sus vidas. Gracias por bendecir la mía. Bendiciones.